Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos no solamente a los funcionarios de la Secretaría de Educación, con ellos me refiero a los docentes también, a los rectores, pero también la bienvenida a esas entidades aliadas, entidades adscritas, organismos de cooperación internacional que están hoy aquí. Bueno, hoy es un día muy importante para todos, no solamente por este encuentro nacional, sino porque hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy, 3 de diciembre. Y coincidencialmente, estamos hoy aquí para hablar de un poco de la discapacidad, y no tanto de la discapacidad, sino de las personas con discapacidad. Este momento, esta intervención, no se va a dirigir a hablar de temas conceptuales, ni el marco normativo, ni el marco legal. Muchos de ustedes ya estos temas los manejan muy bien. Hemos querido hoy hablarles, ¿sí?, compartirles de esas experiencias de vida de muchas personas con discapacidad, pero hoy no podemos tenerlos y tenerlas a todas, a todos ellos, sino que tenemos hoy una muestra muy pequeña de todas esas personas que han transitado por la educación, de muchas de esas personas que ustedes desde sus regiones, desde sus secretarías de educación, les han abierto los espacios. Entonces hoy los compañeros van a ser voceros de todos ellos, ¿sí? Entonces hoy vamos a escuchar un poco de esos proyectos de vida exitosos y que han sido exitosos no solamente gracias a sus familias, sino gracias a ustedes, como rectores, como docentes y como secretarías de educación. No me extiendo más porque los protagonistas hoy son unos compañeros. No me voy a dar la tarea de presentarlos, sí, voy a presentar al moderador del conversatorio y él se va a encargar del conversatorio como tal, y son ellos mismos quienes se van a presentar. Bueno, para mí es un gusto contar con la presencia de cada uno de ellos. Ellos ya van a hablar, ¿sí? Pero sobre todo un gusto contar con la participación de Rafael Pavón. Es el moderador hoy del conversatorio y es, además de un experto en el tema de discapacidad, es un experto en todos esos procesos de integración y de educación inclusiva, todo lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Él es docente, ha trabajado como docente de colegios, ¿sí?, ha trabajado con secretarías de educación también, ha trabajado en organismos del gobierno y también no gubernamentales, y sobre todo en este tema. Entonces, ¿quién mejor que él para que también nos ayude a hablar un poco del tema desde su experiencia? Tiene un excelente proyecto de vida, y quién mejor que él para que nos ayude a entender un poco más este valioso y grande tema. Entonces, en la compañía de Rafael los dejo, y en la compañía de Daniel, de Natalia, de Anderson y de Hugo. Muchas gracias por la atención, y hago un paréntesis. Después del conversatorio vamos a hablar de la posición del Ministerio frente al tema. Vamos a tener la intervención de la doctora Fulvia Cedeño, quien está a cargo de los lineamientos de política de educación inclusiva para nuestro viceministerio de preescolar básica y media. Entonces ella va a finalizar hoy la jornada del día de hoy. Entonces ese es como de manera muy gruesa ese último tema. Entonces bienvenidos y gracias por la atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. En realidad, para nosotros es una fecha especial, como dice Ana Margarita, el día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero también es muy importante poder contar con espacios como este a 20 años de promulgada la Ley General de Educación. Como ustedes saben, fue la Ley General de Educación la que abrió la posibilidad de que niños y niñas con discapacidad pudieran tener derecho a la asistencia a colegios regulares, a colegios oficiales, y que de alguna manera, como dice la ley, tiene un sentido muy bonito,
la educación de las personas con limitación fuera parte del servicio educativo oficial. Yo no voy a hablar mucho porque estoy acompañado de personas muy valiosas que nos van a enriquecer mucho las preguntas de lo que ha pasado alrededor de estos 20 años y de lo que sucede cuando una persona con discapacidad tiene la posibilidad de acercarse a la educación. Como ya dijo Ana Margarita, nos acompaña Daniel, que es mucho más joven que yo, por supuesto, pero que también de mis compañeros, que es actualmente estudiante en el INEM de Manizales. Nos acompaña Natalia, que es comunicadora social, ellos ya se van a presentar. Nos acompaña también Anderson, profesional de INSI y persona trabajadora social, y también nos acompaña Hugo Armando López, que es un profesional del INSOR y persona con discapacidad auditiva. Yo no creo, y esto es lo único que quisiera decirles, que nosotros seamos personas de éxito. Somos personas que hemos tenido una oportunidad que muchas veces se niega por parte del sistema educativo y por parte de las personas por temores, resquemores, acciones culturales, dudas que tenemos si es mejor que un niño con discapacidad sea tratado en un ambiente especial, pero hemos tenido la oportunidad de ir a colegios y hemos tenido la oportunidad de acceder al conocimiento y sobre todo a la participación y a vivir con otros niños y otras niñas de nuestras edades en los ambientes escolares. Voy a darles la palabra a mis compañeros de panel para que ellos se presenten, nos cuenten dónde están estudiando, si están estudiando, cuál ha sido su recorrido educativo en primer lugar. Daniel, ¿por qué no les cuentas, por favor, tú primero, dónde estudias, en qué curso estás y cómo estudias en el colegio? Cuéntanos un poco, por favor. Él es sordo, sí. Obviamente sabemos que las personas sordas no pueden comunicarse como nosotros con lenguaje oral. Él se va a comunicar en lengua de señas. Me queda el micrófono a la intérprete. Okay. Estoy en el INEM de Manizales. Paso a segundo de básica primaria. ¿Cuánto tiempo lleva en el colegio? ¿Qué le gusta del colegio? Tengo 12 años. Esta es mi seña. Me gusta jugar, hacer tareas, estudiar, aprender. Me ayudan en el colegio. Agradezco, hace poquito me pasé, me promovieron, entonces estoy contenta. Muchas gracias a Daniel. Gracias. Natalia Moreno, es comunicadora social. Natalia, cuéntanos un poco, por favor, de tu paso por la vida escolar. Bueno, mi vida escolar entró en el año 92 a un colegio público de Bogotá, en la localidad de Usaquén. Siempre he dicho que para mí estudiar en un colegio público ha sido un orgullo, y lo digo en todas partes en las que estoy. Y bueno, desde aquí empieza como mi ejercicio de entrar a una educación regular con niños sin discapacidad en un aula común, ¿sí? Donde compartíamos el mismo espacio, el mismo escenario, y para mí eso fue realmente valiosísimo en mi experiencia de vida. Ok. Anderson Henao es persona con limitación visual y, como les decía, trabaja en el INSI. Anderson, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Les cuento, digamos que rápidamente, soy de Manizales.
Mi primaria la hice en Manizales, llego a Bogotá, digamos que paso a ser persona ciega a los 12 años y algo muy interesante, Rafael y público y compañeros de panel, es que yo creo que fui de los últimos afortunados que vivimos en Colombia la educación a distancia por radio, por intravisión. Sexto bachillerato lo hice así, creo que fue uno de los últimos ejercicios de educación popular que adelantó el Estado, de alguna manera, Rafael. Eso fue en sexto, ya siendo persona ciega, y de ahí en adelante, digamos, decidí, fue mi decisión, digamos, pasar ya a un colegio regular que no sabía de integración en ese momento, que era como de lo que se hablaba en los 90, 97 más o menos. Termino mi colegio en otro colegio, termino mi bachillerato en un colegio que tiene que ver con inclusión, que ya les contaré un poco más de eso, Rafael, y hago mi universidad, pregrado en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, y termino en este momento una maestría en Estudios Sociales Contemporáneos de la Universidad Central aquí en Bogotá. Gracias, Andrés. Natalia, como eres modesta, Natalia es comunicadora social, ¿sí? Y Anderson, como les ha dicho, pues es trabajador social y está terminando su maestría. Hugo Armando López también está terminando su maestría. Es candidato a maestría en comunicación intercultural y en educación y diversidad cultural de la Universidad Distrital. Bienvenido. Buenas tardes y gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los que están presentes. Les contaré cómo fue ese proceso. Es algo largo, pero se lo voy a tratar de resumir. Yo estudié en el ICAL, ahí hice la mayor parte, obviamente pues nos oralizaban y pues ahí estábamos todas las personas sordas. Luego entró a un colegio, Alfredo Pinet, aquí pues fue el primer proceso de integración como modalidad de intérpretes en Latinoamérica. Antes no se había dado esta oportunidad. Empezamos con nosotros, allí terminé el bachillerato y estudié en la Universidad San Buenaventura, mi pregrado. Allí pues obviamente hago una licenciatura en básica y la termino, y como ya dijeron, pues ahora estoy haciendo una maestría, ya les contó Rafael, de interculturalidad y diversidad cultural en la Distrital. Muchas gracias a todos. Gracias. Este espacio, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera hacer un pequeño comentario. Este espacio es muy importante en el sentido que son personas con discapacidad las que van a hablar sobre el tema de la inclusión educativa. Como ustedes saben, la inclusión educativa es un principio normativo, un principio de los derechos humanos, pero también ha sido el resultado de la lucha del movimiento de personas con discapacidad. Y uno de los principios del movimiento, o el eslogan del movimiento de las personas con discapacidad, lo que se llama el movimiento de la vida independiente, es una frase que resume todo lo que es nada para nosotros sin nosotros, en el sentido de la importancia que tiene que las políticas orientadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad se construyan en la participación y en la acción activa, valga la redundancia, de esta población en su lucha y en la garantía de estos derechos. Es que podamos pasar de ese modelo de beneficiario a un sujeto de derechos, que es uno de nuestros grandes retos. Vamos a empezar con un tema que es fundamental en los procesos de inclusión, que es el papel de la familia. ¿Cuál es el papel que ustedes encuentran de la familia? ¿Cuál es el lugar que ha jugado en esas posibilidades de que ustedes vayan a la educación? En el caso de la mayoría de nosotros, pues es un acto de terquedad de los padres, de lucha de los padres, pero quisiéramos saber también cuál es el papel que cumple tu familia en tu vida en el colegio. Mi papá y mi mamá, con mi hermanita y mis abuelitos,
me apoyan, tengo amigos y mi mamá me ama mucho, me quiere mucho, me apoya en mi proceso de terapias y agradezco que me hayan apoyado a que yo estudie y que pueda estar en el colegio, en el INEM. Aprendiendo lengua de señas. Mi hermanita también sabe lengua de señas. Algo que él no dijo, pero que yo tengo la información previa, es que la mamá y el papá vivían en una finca y la mamá se trasladó a Manizales para darle la oportunidad de que estudiara. Entonces están muy involucrados en su proceso educativo. Gracias. Natalia, ¿tú qué dirías del papel de la familia? Bueno, antes decía Rafa que yo era un poco modesta, si tienen razón, me asustó un poco el culto. No, nada, además de haber estudiado comunicación social, pues también tengo una certificación docente en danza contemporánea integrada y hago algo también de artes escénicas que me gusta bastante. Con respecto al tema de la familia, yo pienso que cuando se nace una persona con discapacidad en su familia hay una cuestión muy compleja, y es que desde que nace la persona se le ve como un problema, ¿no? Empezando por los médicos, cómo muestran el tema y cómo se lo hacen ver a la familia, ¿no? Entonces, ay no, nació Natalia y ahora que, no, es una niña que nació con un problema y señora, tiene que tener paciencia, realmente resignación. Entonces, digamos que todo este tipo de lenguaje que realmente es muy prácticamente te termina conduciendo al aislamiento desde el momento en que estás, ¿no? Desde el momento en que llegues. Por suerte, pues tuve una mamá que aquí está, y pues que ella tuvo una actitud de berraquera, como dicen, y de lucha, y decir, yo no quiero ver a Natalia en su casa, sino quiero ver a Natalia incluida en un entorno con el resto de niños, que crezca como los demás, que aprenda nuevas cosas, ¿no? Y que aprenda con otros, que es lo más importante, ¿sí? Mi mamá además es cabeza de hogar, tiene 2 hijos, mi hermano y yo. Entonces creo que eso es una base fundamental, el tema de la familia, pero también es cómo el Estado puede empezar a garantizar que la familia tenga ese tipo de apoyos también, porque no los tienen, ¿sí? En el caso de mi familia nunca los tuvo, ¿sí? Mi mamá lo hizo porque, o sea, como voy a ver qué hago con Natalia, de hecho yo aprendí a leer y a escribir prácticamente con ella, ¿sí? Entonces creo que sí, obviamente la base fundamental es la familia, eso está claro y creo que para todos y todas lo es, ¿sí? Pero el Estado también tiene un deber con esas familias, ¿sí? La misma sociedad en su conjunto, como desde el médico cuando recibe a un niño o niña con discapacidad, cómo lo debe ver y cómo se lo debe hacer ver a la familia, ¿sí? Empezando a no verlo como un problema, porque no somos un problema, ¿sí? Hacemos parte de la diversidad humana y punto, ¿sí? Y tendremos derecho a ser y a estar en este mundo como cualquier otro ser humano. Creo que... Gracias, Natalia. Anderson. Bueno, pues indudablemente, como lo dice Natalia, es fundamental, la familia es fundamental. Pero yo más bien creo que, digamos, para no repetir lo que ha dicho Natalia, que por supuesto es clave, yo lo que creo que hay que entender es, digamos, frente a qué tipo de familia nos estamos enfrentando como institución educativa. Estamos frente a 2 escenarios de socialización fundamentales, la familia y la escuela. ¿Y qué es la interpretación, digamos, o qué es lo que puede hacer la escuela respecto a la familia? ¿Cómo la puede entender y cómo podría interactuar cuando uno de sus estudiantes tiene discapacidad? Lo primero que habría que entender, creo, Rafael y compañeros, compañeras, es que la familia adopta 2 posiciones, quizás. Una que es la sobreprotección del niño o la niña, y otra que es el abandono. Lo segundo que diría es que las familias no son papá, mamá, niño y niña, ¿sí? Como lo ha dicho Natalia, en el caso de Natalia tiene una madre cabeza de hogar. Una familia es la mamá y su hijo, por ejemplo, que son las familias contemporáneas. Entonces,
creo que hay que establecer, digamos, esa relación, ese compromiso entre la institución educativa y la familia. La familia digamos, la familia no es responsable únicamente digamos, del proceso de socialización de su hijo, sino también la escuela. Creo que en ese sentido mi familia jugó un papel clave porque siento que estuve, digamos, en la mitad de esas dos posiciones, de la sobreprotección y el abandono. Pues fue fundamental la relación que existía entre la familia y la escuela. Y eso es, digamos, como una reflexión desde mi experiencia, pues que se las planteo como invitación también. Gracias. Es muy similar y no quiero también repetir, así que voy a resumir. Y estoy de acuerdo en que todas las familias son diferentes y no hay un solo tipo de familia. En mi caso, pues sí, mi familia me apoyó. Me acuerdo que antes las cosas eran muy diferentes, del discurso, en cómo se decían las cosas. Por ejemplo, los médicos, la sociedad, las políticas, cómo nos visibilizan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se dan cuenta que ese, uy, qué pesar, no va a poder, no tiene, le falta, y obviamente esto influye en las representaciones y en lo que la familia pueda pensar en qué va a hacer con este niño o niña. En mi caso, ¿cómo fue? Pues no, fue totalmente normal. Simplemente yo no podía escuchar, pero yo podía ver a partir de la visión, hacer cosas, comunicarme, interactuar con otras personas. Mi papá y mi mamá, pues sí, estuvieron un poquito preocupados, me dieron mucho ejemplo pensando en qué íbamos a hacer. Entonces ellos empezaron a asociarse con sordos, ellos fueron a ver qué podían hacer y aprender para poderme dar a mí unas bases importantes. Y mi papá y mi mamá, pues al principio me impusieron mucho el que yo tenía que hablar porque pensaron que no se iba a poder de otra manera, o que yo no iba a poder desarrollar lenguaje, o que si de pronto las señas sí me iban a servir o no. Entonces digamos que al principio fue un poco enredado este tema y entonces ellos me insistieron mucho, pero siempre se esforzaron por darme un buen ejemplo y apoyarme con el estudio. Un día mi papá me preguntó y me dijo que si yo quería seguir estudiando y quería ser una persona profesional, y yo le dije que por supuesto. Entonces poco a poco, a pesar de que estaban confundidos, ellos fueron cambiando de mentalidad. Yo les conté cuando empecé a conocer personas sordas de mi decisión de que usara el audífono y el implante, y pues que ellos me querían obligar a realizarme. Yo tomé mi decisión que no, que yo iba a seguir con la comunidad sorda, y ellos me apoyaron en todo el proceso cuando yo empecé a estudiar, y les dije que yo les iba a demostrar, y cuando ellos vieron todos los alcances que yo había logrado, pues cambiaron esas representaciones negativas que había surgido en el entorno clínico, y siempre me han apoyado en estos procesos, a vencer barreras, porque cuando yo llegué a la universidad, pues obviamente la universidad no estaba preparada, y ellos fueron allá y hablaron por mí también, desde un discurso muy positivo, y pues así fue, y ya después ellos me dejaron de que yo siguiera mi carrera normal, y así hasta el momento. Yo soy una persona que trabajo, tengo carro, tengo un hijo, y ellos siempre han estado allí reconociendo mis logros y apoyándome, y poco a poco fueron cambiando esas negatividades que se habían surgido a partir de la parte clínica, y hasta el momento de hoy mi familia me apoya. Gracias. La discapacidad, a diferencia de otras situaciones, es una condición que no se quita. Es decir, por mucho que yo aspire como maestro a que el niño deje de ser menos discapacitado, no lo voy a lograr. Yo no voy a caminar, por ejemplo, a menos de que haya un milagro, que no sabemos de los milagros, pero tenemos que enfrentar el hecho de que la condición de discapacidad es permanente. En ese sentido, todas las visiones, la literatura, las políticas, se fundamentan en no ponerle el foco de atención a la limitación de la persona, sino a las oportunidades y barreras que esa persona tiene para acceder a los derechos. Es una invitación a darle la vuelta a la mirada, casi un giro, en el sentido de no mirar la persona tanto como el ambiente, las condiciones y las posibilidades que tiene. En ese sentido, identificar las barreras, pero también las oportunidades, la facilitación, los elementos que facilitan la educación y los elementos que dificultan el acceso y la permanencia de los niños con discapacidad a la educación es clave.
Por eso una pregunta clave es cuáles son esas barreras, pero también cuáles son esas oportunidades, esos facilitadores, podríamos llamarlos, esas condiciones positivas que han facilitado la permanencia en la educación, el acceso a la educación de las personas con discapacidad. Daniel, ¿tú encuentras ayudas en el colegio para tu proceso educativo? ¿Cómo cuáles? Cuéntanos. Pues yo puedo jugar, mi mamá me dice qué tengo que hacer en el contexto escolar, yo pues obviamente entiendo, me dice qué debo hacer y qué no. Me apoyan para aprender a leer, a escribir, pues hay mucho apoyo. Y además de tu mamá, ¿quién otro te apoya? La profesora, la profesora nos enseña, nosotros entendemos, le dice a mi mamá cómo me tiene que ayudar en la casa, y yo después hago las tareas. Y pues yo doy gracias porque me están ayudando. En la casa lengua y señas. Siempre estoy dando gracias por la ayuda. A mi mamá y a mi papá también. A mis abuelos, y los quiero mucho por la ayuda de que yo puedo estar estudiando, aprendiendo mucho, mucho. Ya. Gracias. Bueno, y Natalia, ¿tú qué dirías? ¿Cuáles son esas oportunidades y esas barreras que has encontrado en tu vida educativa? Bueno, primero empezamos por las oportunidades. Bueno, ustedes transmítanse en el año 92, cuando ni siquiera se hablaba del tema de educación inclusiva, educación como derecho, y menos para personas con discapacidad. ¿Sí? En ese momento, por ejemplo, uno de los apoyos más grandes que pude haber tenido fue una maestra maravillosa que lo único que dijo fue: no sé cómo trabajar con Natalia, no sé cómo la voy a incluir en el entorno, ni en el ambiente escolar, ni en el aula, no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, pero yo me encargo, ¿no? Y yo le agradezco eso a Ana Julia y siempre se lo voy a agradecer. De hecho, tengo dentro del monólogo que hice, un monólogo performance que escribí en el año 2010, parte de ese monólogo se lo dedico a ella prácticamente, porque yo siento que de alguna manera, si no hubiera sido por ella y por esa puerta que me abrió, muy seguramente yo no estaría acá, ¿no? Muy seguramente yo estaría encerrada en una habitación mirando al techo esperando a ver qué pasaba en mi vida, ¿sí? Y creo que ese es un ejercicio que tienen que empezar a ver todos los profesores y profesoras, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? ¿Sí? ¿Cómo nos pueden prácticamente rescatar, ¿sí?, del aislamiento en el que muchas veces las personas con discapacidad estamos casi que confinadas? ¿Sí? Y eso es una muy importante reflexión que debemos hacer todos y todas. Es que la cuestión es, el problema no es mío por tener discapacidad. El problema es de toda una sociedad, ¿sí? Porque sencillamente son las barreras que genera la misma sociedad en el entorno para que no lo pueda ayudar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso, Ana Julia para mí fue una mujer maravillosa, una mujer afro maravillosa. De hecho, hace poco me volví a encontrar con ella después de muchos años y fue un encuentro lindísimo además, y decirle: mira lo que estoy haciendo ahora gracias también a ella. Eso es maravilloso. Las barreras, claro que hay barreras, y son muchas. Y en el año 92 fue terrible, ¿no? Apenas entrando al colegio, ¿no?
Mi mamá entra y golpea en la institución educativa que era pública, que es pública, y la rectora en ese momento dijo, primero no quería argumentar